analizamos los antecedentes históricos ya del condominio y analizamos que siempre hemos vivido en comunidad hasta la fecha y que tarde o temprano todos vamos a vivir en condominio, porque cada día los espacios son menores, cada día la vida es más cara, cada día sale más económico y más barato y es más razonable vivir en un complejo que tiene una cancha de tenis, que tiene una alberca, que tiene mesas de billar o que tiene playa con camastros, que tener una casa con esas comodidades. Entonces no es lo mismo que ese tipo de propiedades las mantengan 20 personas, 20 condóminos, a que uno mantenga una casa con todo ese tipo de cosas. Entonces, tarde o temprano, les digo, vamos a vivir en comunidad y la vida en pisos, como les dije, en Europa pues es muy común. Allá ustedes pueden ver las plazas. En Europa es fácil encontrar plazas del siglo, pues la Plaza Mayor en España, que son verdaderos departamentos, que hay unas plazas que son casi medievales. Toda la obra que hizo el barón Haussmann en París, en donde realmente todo era obra en pisos. Aquí les hablé de las zonas departamentales de la plaza principal en Pátzcuaro, que hizo el primer virrey de México, el virrey de Mendoza. Transportó la arquitectura española porque él era de Valladolid y hizo verdaderas casas de 2 pisos. En la parte baja pues eran locales comerciales, pero en la parte alta eran pisos. Entonces les digo, la vida en pisos en Europa pues es muy, muy antigua. Les expliqué que las primeras veces que se documentó esto fue en las leyes hipotecarias españolas, que culminó con la ley española hipotecaria de 1915. Y les expliqué también que en Europa, en España concretamente, a ellos les parece que el régimen en condominio o la copropiedad que está en un régimen en condominio es un derecho pobre, porque efectivamente es un derecho en donde ustedes en un área común no pueden construir lo que les plazca. Les expliqué que no es posible que ustedes construyan lo que quieran en un área común, so pena de que los acusen por despojo, porque les están privando de cierta propiedad, aunque sea en una alícuota aparte, a un condueño o a un copropietario con el que conviven ustedes. De tal forma que vamos a ir poco a poco hablando del régimen en condominio y ya vamos a entrar a ver las distintas reuniones que hay de condóminos. Yo les expliqué que ustedes pueden, por el simple hecho de tener una reunión en un condominio de interés común, por ese simple hecho ya se están asociando, pero no lo están haciendo desde el punto de vista formal. Pero sin embargo, como yo les dije, todos los acuerdos que tomen, aunque sea en una asociación informal, pues van a surtir efectos entre ustedes, no erga omnes, no frente a terceros. De tal forma que ya constituye el problema de tener esas reuniones informales sin que estén constituidos formalmente, es que cuando tienen una demanda de un empleado o cuando tienen que presentar un amparo por un cobro de la luz, de las áreas comunes, de la electricidad excesivo, o por un cobro excesivo del agua o un cobro excesivo del gas que se comparte, pues entonces ya no tienen personalidad jurídica, ¿no? Analicé también los atributos de la personalidad y les dije que así como la persona física tiene fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, ocupación, domicilio, que nace y fallece, lo mismo las sociedades mercantiles, las asociaciones civiles de condóminos también tienen los mismos atributos. La mayoría, bueno, por ejemplo, se nace cuando se constituyen y se extinguen cuando por razón de su objeto ya no tiene sentido que continúen, o bien porque el condominio ya es vetusto, es viejo, o porque lo van a derrumbar. Entonces la asociación de condóminos pues
se puede extinguir, y les expliqué también que se extingue también por la vía forzosa, cuando es por mandato judicial. De tal forma que ahora vamos a ver las juntas de condóminos. Las juntas de condóminos, pues hay también las asambleas de los condóminos, pero las juntas son reuniones en un condominio que no requieren convocatoria formal, porque se suscita algún robo en uno de los departamentos, porque no llegó el policía, el guardia de la entrada, porque hubo una fuga de agua, y entonces esas juntas, que son fortuitas, se llevan a cabo con los condóminos que estén en ese momento en el edificio. Y si es necesario, si el asunto lo amerita, porque pudiera haber algún robo o algo delicado, entonces se levanta una minuta, o sea, un acta, entre ellos que la firman, y normalmente está el administrador, y esas son las juntas de condóminos. Ya les digo, no se requiere convocatoria, y si es un asunto importante, pues se levanta una minuta para que se ventile el asunto en la próxima asamblea ordinaria o extraordinaria. Ahora, la asociación de condóminos puede ser dueño de inmuebles, porque cuando culmina la demanda que se le hace a los morosos que no pagan sus cuotas de mantenimiento, y les expliqué que hay un procedimiento que se llama ejecutivo civil, muy similar al ejecutivo mercantil que traba el embargo de entrada. Les dije que el ejecutivo mercantil se llaman ejecutivos porque de entrada traban un embargo, y el deudor, si tiene bienes, pues prácticamente se le embargan esos bienes y se rematan, ¿no? De igual forma, cuando un moroso en un condominio, no lo hacen luego, pero ya cuando el moroso tiene 2 o 3 años, y cuando ya lo autoriza la asamblea, pues ya se le entregan poderes a un abogado perito en la materia y se lleva a cabo ese procedimiento. He visto y es mi experiencia, que ha habido complejos condominales que han rematado no 20 o 30 unidades condominales, y en cierta forma también la Asociación Civil de Condóminos se puede adjudicar esos bienes, porque en su momento, con dinero de su propio peculio, con suministros de los condóminos puntuales, se pagaron las obligaciones de los condóminos morosos. Entonces, vigilancia, amigos, nace por mandato de ley. Y en realidad, cuando se asocian de forma informal los condóminos, la ley explica que el comité de vigilancia es una especie como de policía, o sea, es una especie como de vigilante, como de policía para el administrador. Una vez que se hace la asociación civil, pues obviamente se nombra un presidente de la Asociación Civil de Condóminos, un tesorero y un secretario. Y el presidente y el tesorero normalmente son los que abren la cuenta bancaria de la Asociación Civil de Condóminos. Pero sin embargo existe ese ente paralelo que es el Comité de Vigilancia, que puede llegar a tener tanto poder que puede destituir también a la mesa directiva de la asociación. Y incluso la ley le da tantas facultades al Comité de Vigilancia que asume que de repente el Comité de Vigilancia cesó al administrador, cesó al comité administrativo, a la mesa directiva de la asociación, y el mismo Comité de Vigilancia puede expedir los poderes necesarios para defender los intereses del condominio. Entonces, realmente el Comité de Vigilancia es un ente muy poderoso en un régimen en condominio, en una vida en comunidad, porque normalmente las distintas leyes dicen que debe estar formado por 2 personas hasta 5, y con 2 suplentes. Normalmente es un presidente y los demás vocales, porque obviamente ya en la mesa directiva del condominio, de la asociación,
pues ya hay un presidente, un tesorero y un secretario. Y el comité de vigilancia pues tiene un presidente y tiene sus vocales. En los condominios pequeños, pues el comité de vigilancia es de 2 personas. Pero como yo les decía, en Acapulco hay condominios muy grandes, de 300, de 600 departamentos, y ahí hay comités de vigilancia de 5 personas con 2 suplentes. Normalmente se tiene que remover al presidente cada año y si se quiere reelegir se tiene que esperar un año y también la gran mayoría de ellos tienen un límite para quedarse perpetuamente, no pueden quedarse perpetuamente. También, normalmente en un condominio siempre hay contrapesos, siempre hay lo que llaman la oposición, y porque siempre hay una administración y hay un grupo de condóminos que son proclives a apoyar al administrador, y hay otro grupo de condóminos que les hicieron a lo mejor alguna falta menor, una falta de educación, alguna grosería, y pues la agarran en contra del administrador. Entonces la ley dice que el 25% del total de propietarios puede convocar a una asamblea. Yo creo que es la entidad más importante del condominio, de la figura de la cultura condominal, el comité de vigilancia. Sin embargo, obviamente, pues nadie quiere meterse en líos. Sí es importante constituir la asociación civil, porque ahí en esa asociación civil se van a vertir los poderes y las facultades que va a tener el presidente y el tesorero, para a su vez otorgar poderes tanto al administrador, que va a ser un empleado de la asociación, que también puede ser condómino, como a los abogados que van a defender los intereses del complejo condominal. Yo les aconsejo que si ustedes administran un condominio, que obviamente contraten los servicios de un perito en derecho, especialista en la materia, para que los defienda de los problemas fiscales, que los defienda de los problemas laborales, que los defienda de los problemas con el municipio, porque luego piden licencia de funcionamiento para muchas cosas, por si hay varios condominios que conozco aquí a la orilla del mar, pues que tienen cafetería, que tienen restaurantes. Incluso hay uno donde vive una tía mía que ya en el mantenimiento mensual le incluyen las bebidas, o sea, no hay que pagar por un tequilita que se toma uno, por una piña colada, ya viene incluida en el mantenimiento del complejo. Entonces les digo, sí es conveniente que la administración del condominio contrate peritos que los defiendan plenamente. El comité de vigilancia se crea por mandato de ley, ya les dije que la ley de condominio lo plantea. Casi ya todo lo dije. Sí, una cosa muy importante. Obviamente todos tienen que ser propietarios. Como les dije ayer, las asambleas de los condóminos solo pueden ser llevadas a cabo por los condóminos. Por los condóminos que para ser condóminos se necesitan ser propietarios. No puede participar ninguna otra persona que no sea propietario. Por eso en muchas ocasiones pues, les piden copia de su escritura, y es una de las cosas, vamos a ver las funciones del administrador, es una de las cosas que tiene que tener el administrador. Si bien es cierto que no es necesario que tenga una copia certificada del título de propiedad, pero sí por lo menos se exhibe el título o la escritura original y ya se le deja una copia simple al administrador, y él dentro de su archivo pues tiene que ver quién es el propietario. Es chistoso porque muchas veces los cónyuges, si están casados por separación de bienes, pues probablemente el bien esté a nombre de la señora. Entonces la que puede participar en la asamblea es la propietaria, en este caso la señora que es la propietaria. Sin embargo, normalmente
punto de vista de hecho, pues siempre dejan participar al esposo, pero a la hora de ejercer el voto, pues sí tiene que ejercer el voto el propietario, ¿no? Déjenme ver qué otra idea tengo aquí. ¿Qué va a hacer el comité de vigilancia? Puede prohibir obras peligrosas, puede disolver el consejo directivo, como ya se los dije a ustedes, de la asociación y al administrador también. Y está checando constantemente que todos los acuerdos que se tomen en la asamblea de condóminos, darle seguimiento y ver que el administrador le dé seguimiento a los acuerdos que se hayan tomado en la asamblea. Supervisar todas las cuentas, supervisar las cuentas de acreedores, deudores, vigilar presupuestos, estar al pendiente de los bienes muebles del edificio, ver que el administrador recaude las cuotas de mantenimiento y estar muy al pendiente de saber quiénes son los morosos, supervisar los fondos, administrar los bienes adjudicados, es lo que yo les decía también. De repente pues va a haber necesidad de llevar a cabo juicios ejecutivos civiles y la asociación de condóminos se va a adjudicar bienes. Yo siempre les he dicho que constituyan su asociación civil de condóminos de forma ante notario, porque tarde o temprano la van a necesitar. Acabo de ver un caso en donde pues, por mucho tiempo no la querían formar y ahora se les van a entregar unos derechos de concesión de la zona federal y bueno, pues la van a tener que formar la asociación civil para que un ente, una persona moral reciba esos derechos de concesión de zona federal. Pero les digo a ustedes, normalmente también la figura es tan bondadosa de la asociación civil de condóminos que ahí también pueden recibir todo el patrimonio que se vaya suscitando o que vayan haciendo por virtud de remates de unidades condominales que no han pagado. Entonces siempre es muy bueno crear esa asociación civil porque normalmente si no se crea va a haber un problema de certeza jurídica o de ineficiencia jurídica. Y normalmente cuando hay un problema de ineficiencia jurídica porque no tienen la personalidad jurídica en un pleito, en un procedimiento, pues entonces hay consecuencias económicas. Cuando pierden algún asunto, pues normalmente le va a afectar en parte proporcional a toda la asociación de condóminos. Entonces no hay que permitir ser ineficiente porque, como les digo, tarde o temprano va a haber un problema de ineficiencia jurídica y normalmente cuando hay un problema de ineficiencia jurídica tiene una repercusión económica en contra de todos y cada uno de los condóminos. Entonces no cuesta nada, una asociación civil cuesta hoy en día 9,500 pesos, que poniéndolo un poco en dólares para que esta charla no sea obsoleta en 2 o 3 años, hoy en día son como $400. Entonces, realmente no es caro, ¿no? Póngale usted $500. Y claro, cuando vienen con cláusula de inclusión de extranjeros es probable que sea un poquito más cara cuando participa un extranjero y hay que hacer, como les digo a ustedes, hay que incluir la cláusula de inclusión de extranjeros en donde ellos renuncian a la protección de su país
y se considerarán mexicanos en caso de cualquier controversia. Vamos a ver. Dar cuenta, el comité de vigilancia tiene que dar cuenta a la asamblea de las observaciones del administrador. Ayer yo les decía que normalmente en una asamblea, pues el administrador rinde su informe administrativo, rinde su balance, rinde los dineros que tienen en la cuenta del condominio, el estado financiero del condominio, ¿no? Entonces el comité de vigilancia pues tiene que estar muy al pendiente y obviamente los administradores pues tienen que dar todas las facilidades para que en cualquier momento que quiera algún condominio pedir alguna aclaración, pues que estén las cuentas ahí totalmente transparentes, ¿no? También, como les dije, el comité de vigilancia puede convocar a la asamblea cuando se le ha solicitado al administrador que lo haga y este no lo hace por alguna circunstancia. Entonces, si pasan 3 días y no ha convocado el administrador, entonces convoca también el comité de vigilancia para exhibir y para comunicar una convocatoria. Pues hay convocatorias de cooperativas, hay convocatorias de sociedades mercantiles, de fundaciones, de asociaciones civiles. Normalmente son 15 días, pero hay que ver, primero tiene uno que revisar el estatuto de la Asociación Civil de Condóminos, a ver qué dice en referencia a las asambleas. Y se van excluyendo los preceptos legales, por ejemplo, si en el reglamento, si en el estatuto de la Asociación Civil de Condóminos no habla de cuándo se debe de convocar a una asamblea ordinaria y extraordinaria, se dice ordinaria porque se hace una vez al año y se dicen extraordinarias porque se pueden hacer también en cualquier momento cuando haya asuntos importantes que tratar. De manera que normalmente sí se puede convocar, el comité de vigilancia puede convocar también a la asamblea. Más adelante también ya vamos a hablar de los atributos que tiene el administrador. Yo les estoy haciendo un resumen, pero realmente miren ustedes, aquí tengo los artículos de la Ley del Distrito Federal. El artículo 47 dice, respecto del comité de vigilancia, los condóminos deberán contar con un comité de vigilancia integrado por 2 hasta 5 condóminos. Ya lo dijimos, dependiendo del número de unidades de la propiedad exclusiva, designándose de entre ellos a un presidente y de 1 a 4 vocales sucesivamente, mismos que actuarán de manera colegiada. Una minoría que represente por lo menos el 25% del número total de condóminos tendrá derecho a designar a uno de los vocales, también eso ya lo comenté. Los miembros del comité de vigilancia serán electos en la Asamblea General Anual y su encargo será por un periodo de 1 año, salvo que la Asamblea determine otra cosa. También ya lo comentamos. Generalmente este cargo es honorario, sin embargo, se ha dado el caso de que en algunos condominios, efectivamente, cuando son condominios muy grandes y que hay demasiado trabajo, porque yo he visto que hay comités de vigilancia que están integrados por 5 elementos, que tienen su presidente, sus 4 vocales, y aparte hay suplentes por si alguno se excusa y entonces es sustituido. He visto que les pagan sus viáticos, porque normalmente aquí en el puerto de Acapulco, en donde yo hago este video, pues todos los condominios que están en la playa, casi toda la gente vive en la Ciudad de México. Acapulco es, diríamos, la ciudad de playa más cercana a la Ciudad de México, está tan solo en una estupenda autopista a 3 horas y media de la Ciudad de México, que es una ciudad con 20 millones de habitantes, considerada una de las ciudades más grandes del mundo. Entonces ustedes pueden tomar una autorruta
directa a Acapulco y pueden estar en 3 horas y media en la playa. Es una maravilla, porque si ustedes están hostigados con el tráfico y con los problemas de una gran urbe, de una gran ciudad, y son las 3 de la tarde, pues a las 6, 7 de la noche ya están en Acapulco, en una estupenda autopista de 4 carriles. Entonces, normalmente cuando vienen los miembros del comité de vigilancia y tienen que trabajar, porque ya un complejo de dimensiones mayores tiene muchísimos problemas, entonces sí les pagan sus viáticos, no les pagan un sueldo, pero sí les pagan su boleto de avión, a veces les pagan sus gasolinas y sus gastos, porque digo, es justo, ¿no? Los miembros del comité de vigilancia pueden ser removidos cuando así lo decida la asamblea, o bien por causas graves y justificadas. Aquí ya les dije que, si bien es cierto que el comité de vigilancia es el policía del administrador, es el policía del del presidente del condominio, del tesorero y del secretario de la mesa directiva del condominio, pues también si hubiera un miembro del comité que se exceda o que hay motivos, como ellos vigilan la obra del condominio, si hay motivos fundados de que hay algún elemento, algún problema de deshonestidad, pues como el órgano supremo democrático es la asamblea, pues la misma asamblea también va a desaparecer al comité de vigilancia. Entonces, ahí se cuidan entre todos. Me gustaría hablar de los niveles de las normas. Por ejemplo, para convocar a una asamblea ordinaria, si ya está constituida la asamblea de condóminos, se estudia el reglamento de esa asociación de condóminos, se estudia el estatuto y se ve, ahí se revisa qué es lo que dice por lo que toca a las asambleas, la periodicidad de las asambleas, la fecha de las asambleas, con qué tiempo se tiene que hacer la convocatoria, cómo se tiene que notificar la convocatoria. Normalmente la convocatoria se pega en el elevador, se pega en las áreas comunes del condominio, y si los condóminos viven en la Ciudad de México y el condominio está en Acapulco, pues por correo certificado o DHL o por internet también, pero hay que ver qué es lo que dice el reglamento de la Asociación Civil de Condóminos. Supletoriamente se va a usar el reglamento del condominio. El condominio va a tener un reglamento pues para el uso de las áreas comunes y para el uso y disfrute de los bienes que tiene el condominio, y también pues pone las normas mínimas para que no haya tanto ruido, para que la alberca tenga un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche, para que se eviten los escándalos, la música altisonante. Entonces, primero es el estatuto de la Asociación de Condóminos. Hay que ver luego qué dice el reglamento respecto de las asambleas, también puede tener algo el reglamento. Y de ahí se va uno a la ley también. La ley de régimen en condominio de cada estado es distinta, y hay que ver cómo plantea la ley de condominio de cada localidad, de cada estado de la República Mexicana, los días con antelación que se tiene que poner la convocatoria, ver de acuerdo a la ley local quiénes pueden convocar, y ver, como ya les dije, yo les hablé de que en alguna ocasión que yo fui aquí diputado del Estado, hice una reforma a la ley de condominio para tratar de equipararla a la ley más importante de México, que es la del Distrito Federal, la ley de condominio del DF, y ahí yo modifiqué la ley para que las asambleas del inmueble condominal en condominio se hagan en el domicilio del condominio, porque les expliqué a ustedes que como había muchos condóminos en los
unidades condominales aquí de la costa, muchos que a veces en un 70% son de la Ciudad de México, pues quedaban desprotegidos los que viven aquí localmente, y les expliqué que en alguna época también se llegaron a dar asambleas en el exterior, fuera del país, y entonces los condóminos que vivían en sus edificios pues no podían participar. Entonces yo pude cambiar la ley, pude modificar la ley y hacer que las asambleas de los condominios sean en el domicilio del condominio, como debe de ser. Y pues en general este es el comité de vigilancia, ya les dije, es el policía de todo el complejo condominal. Aquí está la ley del DF, a veces varía la ley del DF, les leí la de Guerrero, y la del DF dice: el nombramiento de los miembros del comité de vigilancia será por un año, desempeñándose de forma honorífica, ya lo dijimos. Podrá reelegirse solo la mitad de sus miembros por un periodo consecutivo, excepto el presidente, que en ningún caso podrá ser reelecto por un periodo consecutivo. Entonces aquí la ley del DF permite que cada vocal se reelija un solo periodo consecutivo, pero no el presidente sí tiene que ser sustituido. El comité de vigilancia deberá cerciorarse de que el administrador cumpla con los acuerdos de la asamblea, ya lo dijimos. Supervisar que el administrador lleve a cabo el cumplimiento de sus funciones, ya lo dijimos. Contratar y dar por terminados los servicios profesionales que se refiere al artículo 41 de la ley. El artículo 41 de la ley del DF habla de que cuando se contrata a un administrador externo o a una compañía externa, los contratos de prestación de servicios los tiene que firmar el comité de vigilancia. Y lo mismo también la rescisión del contrato. Si se va a rescindir el contrato de esa compañía administradora, también los va a firmar los contratos el comité de vigilancia. De igual forma, va a firmar los contratos de obra que haya. Los contratos de obra también los va a firmar el comité de vigilancia. Y va a supervisar la obra también, pero también ahí había un candado cuando hay un elemento del comité de vigilancia en donde pudiera probarse algún acto de deshonestidad, entonces la asamblea puede remover no solo a ese elemento, sino a todo el comité de vigilancia, porque es un órgano democrático. Aquí es chistoso. Una de las formas más fáciles para dilucidar una asamblea y que los puntos de acuerdo salgan adelante, a veces hay puntos de acuerdo totalmente opuestos, y lo que yo les sugiero y que yo les aconsejo es que si ustedes quieren proponer un punto de acuerdo y hay otro opositor que tiene un punto de acuerdo que a ustedes no les parece, pues aquí es como en una Cámara de Diputados, hay que cabildear y hacer grupo, y ya que vean que ustedes tienen la mayoría, pues entonces ya se somete a la consideración de asamblea las dos propuestas, y ustedes pidan que se vote y normalmente van a sacar adelante su punto de acuerdo. Cuando hay un conflicto o hay ideas, tres propuestas, siempre es importante inmediatamente que vote la asamblea por cualquiera de las opciones. Y no entren ustedes en dimes y diretes, porque normalmente pues el condómino rara vez hay abogados, pero no son ustedes peritos en derecho. Entonces, a veces se ofenden y mutuamente. Y lo delicado a veces también es que si a veces se insultan y se amenazan, pero lo grave es que a veces sí hay un notario y el notario va a hacer constar todo lo que suceda en la asamblea. Entonces, si hay una amenaza o una conducta que agreda
a otro de los condóminos en su dignidad, pues hay que tomar en cuenta que el notario está tomando nota. Yo, como notario, normalmente tengo una grabadora pequeñita de esas Sony, que es muy buena, la llevo, dura muchas horas, y entonces yo ya hago mis actas, y como cortesía se las mando a quien actuó en la mesa de debates. Acuérdense que una cosa es la mesa directiva de la asociación civil, pero otra cosa es la mesa de debates de la asamblea de condóminos. En la asamblea de condóminos, que va a ser ordinaria o extraordinaria, por votación se nombra una mesa de debates que normalmente va a estar integrada por un presidente, un secretario que va a levantar el acta, que es con el que los notarios normalmente nos entendemos, y los escrutadores. Los escrutadores son muy importantes porque son los que cuentan el voto. El notario, a mí me ha pasado que voy a asambleas y me piden que yo dé mi opinión y no la puedo dar, porque si bien es cierto que he escrito estos dos libros del condominio, pues en una asamblea yo voy en calidad de notario únicamente a dar fe de lo que ahí suceda y a tomar nota de todos los acuerdos que tomen. En forma de hecho, pues van a estar el cuerpo administrativo. Obviamente va a estar el administrador del condominio, que pudiera ser el administrador del condominio, pudiera ser un condómino, pero normalmente en los complejos grandes es un empleado. Y ese administrador, o esa compañía administradora, porque también puede ser una persona moral la administradora, normalmente tiene su equipo de trabajadores, y va a haber un área de recursos humanos que sí les aconsejo que cuando sean condominios grandes tengan un experto en relaciones laborales, porque las relaciones laborales son muy complicadas y sí hay elementos, sí hay gente que sabe manejar muy bien las relaciones humanas y laborales, y sacan de muchos apuros a una corporación, a una entidad, a una asociación de condóminos. Lo mismo va a hablar también, va a rendir su informe en la asamblea el encargado del mantenimiento. Pues miren, ya que estamos, yo les digo que si se aburren le paran y lo ven después. Este tipo de, yo lo veo como una clase. Para mí es como una clase de derecho condominal, y desde luego yo les sugiero que se lean la ley, porque la ley de condominio, como ya se los dije, la de Guerrero tiene 87 artículos, la del DF tiene 92, y por el estilo están todas las leyes de los estados. Antes eran las clásicas, eran muy pocos artículos, de 50 a 47 artículos y todo, ¿no? Pero ahora sí ya son un poquito más completas las leyes de condominio. Por ejemplo, aquí tengo una convocatoria de una asamblea que hubo. Pues primero se pasa la lista de asistencia, luego se somete a votación y se hace la propuesta de que haya los escrutadores. Los escrutadores son muy importantes porque, por ejemplo, cuando va el notario a una asamblea, pues el notario no se molesta en estar contando el voto, sino que es obligación de los escrutadores recoger las papeletas o estar muy atentos al voto, porque hay complejos condominales, como ya les dije, enormes, enormes. Así como yo les dije que a veces en un edificio de 10 pisos, pues el indiviso es del 10%, en complejos enormes el indiviso es del 0.5 o del 0.3, porque hay muchísimas unidades condominales. Entonces sí es importante que haya escrutadores que van a llevar una relación del voto de cada quien. Y en las asambleas se verifica el quórum también para ver si hay quórum para iniciar, ¿no? Y
se hacen las propuestas para designar al presidente de la mesa de debates, para designar al secretario y para designar ya a los escrutadores, o sea, para que tomen protesta los escrutadores. Entonces, normalmente, es curioso porque normalmente el administrador, que a veces no es propietario, pues lleva a la asamblea y bueno, en una situación de hecho está bien, porque pues todos los condóminos están de acuerdo, ¿no? Pero normalmente el presidente de la mesa de debates tiene que ser un propietario, y se le declara presidente de la mesa de debates a un propietario y a un secretario también. Pero en términos reales, quien lleva a la asamblea pues es el administrador, porque va a narrar su estado financiero, sus entradas, sus salidas, lo que tiene en el fondo de reserva, lo que tiene, lo que ha cobrado de los gastos de mantenimiento, etcétera, ¿no? Rinde su informe de actividades administrativas, rinde sus estados financieros, informa del fondo de reserva, y hace su propuesta ahora sí que la propuesta del presupuesto para el año subsecuente, ¿no? A veces normalmente se perdona la lectura del acta la lectura del acta de asamblea de la asamblea pasada. Normalmente de forma rutinaria se pide que se lea el acta, pero normalmente se vota para que se perdone, porque si no, tiene uno que estar ahí escuchando 3 horas de una lectura que ya a nadie le interesa, asuntos que no les interesan. Y luego ya, obviamente, se ratifica o se le pide la renuncia al administrador o se le remueve. Normalmente ratifican al administrador, porque ya previamente el administrador les mandó con antelación a cada condómino la carpeta en donde viene todo el informe que va a rendir en esta asamblea. Y solamente, como les he dicho, y se los dije al principio, cuando haya elementos que revelen que pudiera haber algún acto de deshonestidad, bueno, pues entonces se reúnen incluso a puerta cerrada todos los propietarios y remueven a la empresa o remueven al administrador. Les digo que el administrador puede ser una persona física o una persona moral. Es muy importante los poderes. Ahí mismo en esa asamblea también se ventila si va a haber algún conflicto con un moroso. De una vez ahí se le otorgan poderes a los peritos en la materia, o bien a los fiscalistas de la materia si el asunto también es fiscal. Entonces ahí mismo se redactan, ¿no? Viene la persona que rinde por todos los miembros del comité de vigilancia, también se rinde un informe, y uno de ellos se erige como interlocutor representando a los demás, y le explica a la asamblea el trabajo que han tenido en ese periodo, en ese año de labores, ¿no? Y entre otras cosas también se rinde el informe de recursos materiales de las obras que se han llevado a cabo en el complejo. Muchas veces se piden cuotas extraordinarias, y las cuotas extraordinarias es cuando, por ejemplo, pues quieren ustedes que los elevadores ya están muy viejos, pero obviamente en un complejo condominal pues un elevador cuesta $1,000,000 de pesos. Entonces, si hay 20 unidades condominales, pues cada quien va a poner 50,000 pesos. Entonces, ese tipo de cuotas extraordinarias se tienen que autorizar en una asamblea ordinaria o extraordinaria si
hay algún problema urgente que resolver. De acuerdo a la ley, las asambleas ordinarias se llevan a cabo cada año, de acuerdo al tiempo informa en que se pacte en su estatuto social, y las extraordinarias cuando se amerite. Ahora, como yo les decía, sí me ha pasado, una vez me pasó que querían dar cabildazo. Se habían hecho los puntos principales en la convocatoria y en puntos generales querían remover al administrador. Y pues ya el administrador estaba muy relajado porque ya habían pasado los puntos principales, y en puntos generales alguien erigió ahí la voz y quiso remover al administrador. Eso obviamente pues no es ético, porque en puntos generales no se puede tratar lo principal. En puntos generales se tratan asuntos muy menores, que la alberca se tiene que pintar, o que se está pintando el gimnasio, o cosas de mantenimiento del condominio. Les digo que la gran ventaja de los condominios es que ustedes pueden vivir con muchas comodidades en un complejo de ese tipo, ¿no? Y no es tan caro. Hay condominios en donde de mantenimiento son 3 o 4 mil pesos y tienen muchísimas ventajas, porque tienen ahí un gimnasio, tienen cancha de tenis, tienen cosas que si ustedes las tuvieran en su propia casa estarían vacías, ¿no? Y sería muy caro mantenerlas. Y normalmente cuando ustedes van a ese tipo de condominios que están llenos de elementos de recreación, están vacíos. Muchas veces la alberca no están ahí los condóminos, las canchas de tenis están vacías, la mesa de billar igual. Y es la condición humana que les digo, muchas veces la condición humana hace que sobrevenga el desinterés cuando ya se tienen las cosas. O sea, toda mi vida yo quería tener una mesa de billar y cuando la tuve pues ya no juego. O toda mi vida quise tener una cancha de tenis y cuando la tuve pues ya no juego. O toda mi vida quise tener un velero y cuando lo tuve pues ya no voy. Esa es la condición humana y es total y absolutamente normal. Entonces, si uno puede vivir en un complejo en donde todo eso se distribuya, pues qué bueno, ¿verdad? Bueno, ya vimos la convocatoria, como ya les dije, aunque la voy a ver con más detalle, pues viene de convocar, hay convocatorias, cualquier entidad, cualquier cooperativa, cualquier sociedad mercantil, cualquier fundación, asociación civil, en su estatuto se rige las características de una convocatoria, con qué tiempo de antelación se tiene que informar a los asociados o a los socios, y supletoriamente lo dice la ley. Si no lo dice el reglamento interno de la asociación, lo va a decir el reglamento del condominio. Si no lo dice el reglamento del condominio, lo va a decir la ley de condominio local del estado, y si no lo dice la ley de condominio, pues la va a decir el Código Civil, y también la ley de sociedades mercantiles y asociaciones, que también habla de las convocatorias. Pero ustedes pueden utilizar el fundamento legal que gusten, claro, el que esté más a la mano, el que sea más práctico, y normalmente así inicia el texto de una convocatoria, que viene de convocar a una reunión a los asociados. Pues bien, yo creo que por hoy estuvo pues suficiente. Les hice un recuento de cómo vamos. Ya lo que sigue ahora va a ser la asociación civil, que es muy importante, y ahí quiero hablarles de personalidad jurídica. ¿Qué es la personalidad jurídica? Quiero hablarles de los atributos de la personalidad, de la persona y física, y de la persona moral, y analizar bien los atributos de una asociación civil. Muchas gracias y
Bye. Gracias.